Nacido en la nobleza y rodeado de lujos, nuestro protagonista fue arrastrado a una tragedia que acabó con toda su familia. Se vio obligado a pasar 10 años luchando en la legión más despreciada del imperio, y gracias a sus increíbles habilidades regenerativas, se convierte en uno de los guerreros más fuertes. Finalmente estaba a punto de escapar de su vida como esclavo en la parte más baja de la sociedad, pero fue repentinamente traicionado y asesinado por una horrible trama. Tras morir a manos de sus camaradas del cuerpo de demonios, fue resucitado en un duque que podía forjar un contrato con el dragón más poderoso del mundo. Ya en su nuevo cuerpo, juró vengar a su antigua familia y restaurar el honor de su familia actual. No sabemos a qué pruebas tendrá que enfrentarse nuestro protagonista y cómo logrará vengarse, pero aquí estoy yo para contarles. En la oscuridad de la noche, una espada solitaria que reflejaba la luz de la luna se balanceaba de tal forma que la sangre ni siquiera manchaba su superficie. Un lobo demoníaco es decapitado con facilidad y una enorme águila monstruosa es cortada a la mitad sin siquiera causar agitación en nuestro protagonista. Blandiendo su espada para quitar las pocas gotas de sangre que quedaban en la hoja, se nos muestra que estos no eran más que los últimos de una horda de monstruos masacrados. Solamente quedaba un orco vivo, agonizando, el cual no podía creer que los había matado a todos. En el suelo los reconoce, el cuervo inmortal Raven Velte, el temible guerrero protector de demonios. Este se encontraba bañado por la luz de la luna y en completo estado de calma, como si no hubiera tenido ninguna batalla, pero su mirada fría solamente revelaba crueldad, aceptando el último golpe al orco. Mirando hacia la luna, sin creer que había llegado hasta ahí, solamente podía pensar en que le quedaban 15 días más en ese infierno para poder recuperar su libertad. Llegando durante el amanecer al campamento del cuerpo de demonios, habían pasado 10 años en este lugar, y cada día había sido una tortura. Aquellos enviados aquí estaban destinados a luchar contra los demonios hasta su muerte. Era el escalón más bajo del imperio, siendo casi todos sus integrantes criminales y esclavos. Su recibimiento al campamento fue una pandilla de criminales que vinieron a buscar pelea con él, pero con tranquilidad les responde que al parecer querían morir. Seguido le lanza un golpe al estómago, asustando con su espada al otro y rematando al restante con un golpe contra el suelo. Con su espada y una mirada penetrante les dice que, si querían morir antes de que se lo comieran los demonios, él les podía hacer el favor, retirándose y haciendo oídos sordos a sus chillidos. Él había sido un antiguo miembro de la nobleza, y aunque pensaron que no viviría ni un año, realmente se convirtió en un monstruo sobreviviendo 10 años en ese lugar. La casa Velte fue acusada de traición al imperio, y la sentencia fue la muerte y la eliminación de la casa entera. Raven solamente podía negar las acusaciones ya que estaba seguro de que su casa no había hecho tales cosas. El noble que dirigía la purga de su familia lo llamaba tonto al no reconocer sus errores. Aún así, Raven se mantenía firme ya que estaba seguro de que habían sido las otras casas las que tramaron todo. El noble lo agarra del cabello y con desprecio le dice que sus padres habían sido purgados, pero él estaba vivo porque le ofrecería una muestra de piedad. Si luchaba durante 10 años contra los demonios en el cuerpo de demonios, podría vivir. Raven queda en shock por la supuesta muestra de piedad. Este no era más que el peor cuerpo de soldados del imperio, lleno de criminales y de bárbaros. Definitivamente era el fin de la casa Velte. Tragando, reúne toda la fuerza de voluntad que pudo y pregunta si eso era verdad. De forma burlona, el noble le dice que si es capaz de hacerlo, podía hacer lo que quisiera después. Raven le dice que estaba bien, y con voluntad inquebrantable, proclama que sobreviviría y reconstruiría el hogar de Velte. Raven, antes de entrar en una tienda, solamente podía pensar en todo lo que había vivido en esos 10 años. Un joven noble sin experiencia y sin entrenamiento luchando contra demonios. Aún así, sobrevivió. El próximo exterminio sería su última pelea, y sería libre finalmente. Solamente quedaba un paso para comenzar a reconstruir su hogar. Justo en ese momento, en el territorio de la casa Pendragon, en el bosque de Ancona, el amanecer comenzaba a iluminar a un joven de cabello largo y rubio, que temblaba ante un dragón. Este le dice que el momento de cumplir su juramento se acercaba. Los dragones eran las existencias más poderosas, la forma de vida más fuerte que haya existido, y solamente una casa podía usar a estas bestias como familiares, la casa del duque de Pendragon. Debido a esto, tenían una enorme influencia en el imperio, siendo una de las casas más prominentes. Unos días antes de la batalla, Raven se dirige hacia una cabaña en la cual se encontraba un tipo calvo y barbudo llamado Baltai, el líder de la compañía. Este le da la bienvenida como el dios de la muerte Raven Velte, exigiéndole el informe de la misión de exploración. Raven lo mira con descontento y odio, procediendo a darle el informe de la situación, la cual era desfavorable para las tropas, siendo que las posibilidades de victoria eran casi nulas. Este tipo se burla de él, ya que al parecer el gran Raven no podía ganar contra unos monstruos. Ese sería el caso, sin embargo. La casa Pendragon los ayudaría y al parecer traían un dragón.
Esto sorprende a Raven, ya que no podía creer que ese tipo de criaturas tan misteriosas lucharía con ellos. La casa del duque de Pendragon era la familia más influyente del imperio, y llevaban la sangre del emperador en sus venas. Él pensaba que era solo una leyenda, ya que quién sería capaz de usar una existencia como un dragón como familiar. Él había luchado 10 años contra demonios, pero nunca había visto un dragón. Pensaba que Baltai se había vuelto loco por creer en cuentos de hadas, y además, desde que el predecesor de la casa había muerto, habían perdido bastante influencia. Luego de sacar sus propias conclusiones, calmadamente le dice a Baltai que no podía confiar en esa información. Baltai le dice que le daba igual, porque era una orden. Además, él no iría al campo de batalla mañana. Esto extraña a Raven, pero Baltai le explica que tenían un dragón. Él se encargaría de los demonios. Su trabajo sería ocuparse del mocoso de los Pendragon. Raven acepta la orden, y Baltai le recalca que no abandone su lado en ningún momento. Luego de pensar un momento, Raven entiende y hará lo que le ordenó. Baltai queda satisfecho por su respuesta y de forma escandalosa le dice que vaya a presentarse ante el duque, procediendo a continuar con su banquete pidiendo más alcohol. Raven se dirigió directamente a la enorme tienda de Pendragon. No entendía por qué una persona de la realeza se molestaría en ir a un lugar como ese a ayudarlos. Recordando que Baltai lo llamó mocoso, asume que tendría que cuidar a un niño mimado, pero no importaba si ganaba o perdía mañana. Si conseguía sobrevivir, sería libre finalmente. Eso era todo lo que importaba. Pidiendo permiso para entrar, lamentando la intromisión, es recibido por una voz que no parecía humana, lo cual sorprende a Raven, pero calmándose, se arrodilla y pregunta si estaba hablando con el joven señor de la casa Pendragon. La voz le responde que en efecto es un Pendragon, pidiendo que dijera su nombre y el asunto. Raven se presenta y le dice que le habían ordenado proteger al joven señor en la batalla, y había venido a informarlo. La voz de Pendragon le responde que no había necesidad y que se preparara para mañana. Raven se mantiene en silencio, dudando sin preguntar lo que pensaba. La voz de Pendragon lo nota y le pregunta si tenía algo más que decir. Raven pregunta si había traído el dragón, ya que este sería necesario en la batalla de mañana. La respuesta fue que estaría allí definitivamente, y ya podía marcharse. Raven se despide haciendo una reverencia. Mientras se marchaba, se preguntaba si era realmente un niño. Esa calma antinatural no era la de un ser humano. Lanzando una mirada hacia donde provenía la voz, intentaba descifrar lo sucedido, pero realmente no le importaba. Al otro día, Baltai se encontraba frente a la tienda con todo el batallón de demonios, anunciando la aparición del señor de los Pendragon. Pero luego de sus palabras nada sucedió, causando duda en los presentes. Antes de que volviera a llamar al nombre de Pendragon, la tienda explota, causando un fuerte viento que azota todo el lugar. Unos ojos azules profundos, que contenían la presencia de una bestia trascendental, aparecen entre el polvo. Raven no creía lo que veía. Un enorme dragón blanco de ojos azules y cuernos dorados alzaba el vuelo sobre todos. Raven estaba cautivado por su presencia, y junto a él se encontraba el joven amo Pendragon, vistiendo una armadura completa de color blanco. Retirando su visera, se presenta como Eren Pendragon, proclamando el inicio del sometimiento a los demonios. Con la ayuda del dragón blanco, la subyugación fue sencilla, y la mayoría de los demonios fueron eliminados rápidamente. Raven protegía al joven señor Pendragon, y aunque no estaba acostumbrado a proteger a nadie con su fuerza, él se ocuparía fácilmente de los demonios en ese lugar. El dragón blanco desde el cielo eliminaba a todos los engendros con su anillo de fuego azul, como si de hormigas se tratara. Esta escena sorprende a Raven, pensando que era aterrador. La existencia de los dragones era verdadera. Había muchos demonios, pero la existencia de un dragón era más que suficiente para encargarse de la mayoría. La batalla hasta ahora había sido fácil gracias al dragón. La victoria estaba casi segura. Raven solamente podía pensar que había tenido suerte en su última tarea para que fuera tan fácil. El dragón blanco aterriza al lado del joven Pendragon, y Raven les dice que no se preocupen, la batalla terminaría pronto, ya que casi todos los demonios habían sido eliminados. Gritos de águilas gigantes interrumpen la tranquilidad de los tres, y una gran cantidad de demonios comienza a aglomerarse. Raven rápidamente pide al joven que ordenara al dragón que se encargara de los demonios. Sin embargo, Eren Pendragon y el dragón tenían una conversación, la cual no pudo escuchar. Ambos cierran los ojos y llegan a algún tipo de entendimiento. Eran demasiados, solamente el dragón podía encargarse de tantos. Contrario a lo que pensaba nuestro prota, el dragón solo cierra sus ojos y calmadamente deja que todos los demonios lo ataquen. Raven queda en shock al ver esto y le grita al dragón que se defendiera. Sin embargo, Eren Pendragon era indiferente y no decía nada ante tal escena. Raven lo agarra y le pregunta qué demonios estaba sucediendo. Una explosión los interrumpe y no era más que otra horda de demonios. No podía creer que quedaran tantos todavía. Raven comienza a pelear tratando de defender al joven Pendragon. Un dragón era el epítome del ser más fuerte que existía. No existía demonio que pudiera rivalizar con él. Eso lo llevó a pensar que la victoria estaba garantizada. Había sido su culpa por creer en semejante ilusión y haber bajado la guardia. Cansado y herido de muerte, la escena del dragón completamente masacrado se presenta ante él. Solo podía arrepentirse de tal desastre. Los monstruos que quedaban en el campo de batalla, luego de matar a todos, se abalanzan sobre Raven.
Pero aún herido de muerte, este hombre era Raven el Inmortal. Con un golpe elimina a todos los goblins que lo atacan, pero estaba al borde de la muerte, y sus heridas eran graves. Si caía, no podría volver a levantarse. Eso pensaba Raven. Alzando su cabeza, mira al dragón, el cual aún muerto poseía un aire de majestuosidad digno de su raza. Se acerca lentamente y le pregunta si está muerto, pero no obtiene ninguna respuesta del dragón. Un sonido de tos llama su atención, siendo el joven Pendragon que se encontraba también al borde de la muerte por sus heridas. Raven, al ver que todavía estaba vivo, lo toma para preguntarle por qué el dragón se había detenido a mitad de camino y se dejó asesinar. Él le había dado esa orden. Con furia le grita si no se hubiera detenido el dragón, habrían ganado. Un ataque desde la espalda lo sorprende, cayendo al suelo mortalmente herido. Una voz irritante le dice que aunque su corazón fue atravesado, aún vivía. Realmente era una hazaña digna de su nombre, el inmortal cuervo Valte, siendo el dueño de la voz Valtain. Dando una orden de ataque, un ejército que portaba la bandera del imperio, comienza a eliminar a los demonios restantes. Esto sorprende a Raven, ya que no tenía sentido que se encontrara aquí. Leyendo sus pensamientos le dice que no se sorprendiera, todo estaba planeado desde el principio, pero algunos idiotas se habían negado a ceder, apuntando su hacha hacia el cuello de Pendragon. Cierra sus ojos y se prepara para la muerte. Valtain corta su cabeza con una sonrisa en su cara. La cabeza del joven Pendragon vuela dejando a Raven en estado de shock, ya que no podía creer lo que estaba sucediendo. Valtain golpea a Raven con una patada diciéndole que su muerte, al igual que la del chico, estaban decididas hace tiempo. Burlándose de él, le dice que había sido una pena, solo un poco más, y hubiera conseguido su libertad. Agarrándolo del cabello, le dice que a pesar de sus habilidades físicas extraordinarias y su curación anormal, si le corta la cabeza, de seguro moriría. Raven se sorprende al saber que lo sabía, y había fingido todo este tiempo no saberlo. La desgracia de Raven satisfacía a Valtain, dibujando una desagradable sonrisa en su cara. Por otra parte, Raven solo maldecía por dentro. Había pasado 10 años luchando para poder reconstruir su familia, pero había sucedido lo mismo otra vez. Los débiles eran los que tenían que aguantar este tipo de humillación. Él había estado tan cerca. Como regalo de despedida, Valtain le dice que le va a contar un secreto. La rebelión de la familia Valte, su entrada al cuerpo de demonios y su muerte junto al joven de los Pendragon, todo había sido planeado. Raven queda sorprendido. Todo había sido obra de alguien. Valtain lo golpea contra el suelo y, despidiéndose de su pequeño cuervo, deja caer su hacha sobre el cuello de Raven, causando que su cabeza vuele. Como si estuviera esperando a que esto sucediera, el dragón blanco abre sus ojos y se quita las lanzas que atravesaban su cuerpo. Con una voz profunda y cargada de magia, dice que todas las condiciones se han cumplido. Toda la sangre del campo de batalla converge hacia él. Sangre de 1000 humanos, sangre de 1000 demonios, sangre real, sangre de dragón real y el encuentro del sol y la luna. Ahora cumpliré mi juramento. El dragón comienza a activar su magia, causando que las cabezas de Raven y Eren Pendragon brillasen, mientras una lluvia de estrellas caía en el cielo nocturno. Mientras que contemplaba la luna, su cuerpo comienza a desmoronarse, dejando como últimas palabras: todo dependerá de ti ahora, jinete de dragón. Luego de esto vemos a Raven en un espacio oscuro misterioso. No sabía si había muerto, pero la sensación que sentía se parecía al dolor de su regeneración, lo que le hizo pensar que quizás aún estaba vivo. Perdiendo la conciencia, siente que sus párpados se abren y que alguien lo tomaba de la mano. Al verlo levantarse, esta persona vestida de sirviente se emociona y sale corriendo por ayuda. Raven no sabía dónde estaba, ya que el lugar era muy extravagante. La sirvienta regresa con un mayordomo y una señora. Estaba conmovido porque su joven maestro Eren Pendragon había despertado. Escuchando eso, Raven busca su reflejo para ver su apariencia, y efectivamente, tenía la apariencia de Eren Pendragon. Los sirvientes estaban preocupados, ya que parecía que su maestro no recordaba quiénes eran, pero pensaron que era normal después de estar inconsciente durante 3 años. Raven no entendía cómo habían pasado 3 años y por qué estaba en el cuerpo de Eren Pendragon. Podía entender que su regeneración casi divina lo salvara, pero no sabía cómo había llegado al cuerpo de un Pendragon. Una hermosa mujer rubia entra gritando por su hijo Eren. No podía creer que había despertado. Los serpientes la identifican como la señorita Elena, y esta, sin perder tiempo, corre hacia Raven, pero algo lo sorprende. Sin detenerse, Elena atraviesa a la señora que había llegado junto al mayordomo, y a nadie le pareció raro. Justo cuando Raven iba a preguntar quién era ella, la señora mueve su dedo haciéndole una señal de que no hiciera nada. La señorita Elena abraza a Raven preguntándole si la recordaba, ya que ella era su madre. Él no tenía idea de qué era lo que sucedía. Quizás la anciana tuviera alguna pista. Ella le vuelve a hacer una señal para que mirara afuera. Mirando por su ventana se encontraba el dragón de ojos azules llamado Soldrake. Reaccionando a la mirada de nuestro prota, el dragón vuela hacia la habitación y lanza un gran rugido. La situación no hacía más que ponerse extraña. No sabía por qué conocía el nombre del dragón o por qué estaba vivo, ya que él había muerto en ese momento durante la batalla. La madre de Eren se interpone entre ambos para protegerlo, ya que al parecer
le había hecho daño anteriormente. La señora de repente aparece entre ambos y alza sus manos para acariciar al dragón, y aunque Raven intentó detenerla, no pasó nada. Esta solamente le guiñó el ojo como respuesta. Luego de murmurarle algo al dragón, este alza el vuelo y se marcha. La señora, luego de eso, se desvanece en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Todos quedaron aliviados luego de que el dragón se fuera, pero Raven solo tenía preguntas en su cabeza. Al parecer, se había convertido realmente en Eren Pendragon. Luego de que Lena le preguntara si estaba bien, este le responde con una sonrisa de que no había ningún problema. Había decidido que por ahora tenía que reunir información para tener una mejor perspectiva, por lo que debía ser cuidadoso para no ser descubierto. Ravenvalte había estado en el cuerpo de demonios, donde básicamente sus integrantes eran la basura de la sociedad y no tenían derechos humanos. Decían que no se podía sobrevivir ni un año en ese ambiente infernal, pero él había sobrevivido 10 años. Había pulido sus habilidades de combate y con su regeneración anormal, era un guerrero que no podía ser comparado con ningún humano o demonio. Sus días solo estaban plagados de sangre y el hedor de la muerte. Sin embargo, ahora estaba siendo alimentado como un bebé. El nombre de la sirvienta era Lindsay, y había estado encargada de su cuidado desde antes que cayera en coma. Su sobreprotección incomodaba a Raven, pero no había nada que pudiera hacer, ya que realmente se había convertido en Eren. Luego de terminar su desayuno se levanta para lavarse la cara y vestirse, pero es detenido por Lindsay diciéndole que él no podía hacer eso, ya que aún estaba débil, y ella se encargaría de todo. Solo le pedía que se relajara, ya que aún se estaba recuperando, y no debía caminar. Luego de un rato estaba impecablemente vestido y peinado, pero todos estos cuidados no le gustaban y solo hacía que su nivel de estrés subiera. Justo cuando estaba despidiendo a Lindsay para poder quedarse solo finalmente, entran en la habitación dos hermosas jóvenes de cabello rubio y ojos azules, las cuales lucían extremadamente contentas al verlo. Estas eran sus hermanas, Mia, la menor, y Eirin, la mayor. Raven sabía que ahora no podía escaparse, ya que más problemas habían llegado. La pequeña corre hacia Raven y se abraza de su pierna tiernamente, y Eirin, tomando asiento junto a él, comienza a hablar sin parar, lo que al parecer se había convertido en un ritual en estos últimos días desde que despertó. Esto había sido bueno en cierta medida, ya que Raven obtenía bastante información. Finalmente comprendió qué clase de desastre era Eren Pendragon. Se había dedicado solamente a leer, pintar y cultivar plantas. Su habilidad con la espada y de combate eran nulas, y se recluyó en su habitación para no hablar con nadie. Esto lo convirtió en el hazmerreír, aunque era el heredero de la casa Pendragon. Con razón, la casa Pendragon había estado en decadencia todos estos años. Ahora mismo Eren tenía 17 años, 7 años antes de su muerte. Ahora, tenía una oportunidad de rehacer todo. Recordando todo lo que dijo Baltai antes de su muerte, lucharía como Eren Pendragon y Ravenvalte. Durante todo el tiempo que Raven estuvo pensando sin hacer caso a su hermana, esta no había parado de hablar, hasta que finalmente le llama la atención diciéndole que la señorita Luna vendría a visitarlo. Escuchando un nuevo nombre, le pregunta a su hermana sobre esa mujer, y esta le responde que era parte de la caballería Pendragon e hija del conde Xehanort, su prometida. Dejando de ver a Raven. Cambiando de escena, vemos como un carruaje escoltado por caballeros se acerca a Conrad, el castillo de los Pendragon, y en este se encontraba Luna Xehanort, una hermosa mujer de pelo plateado y ojos morados, la cual estaba acompañada por un caballero principal de la familia Xehanort, llamado Joseph Brydon. Este incomodaba a Luna con preguntas personales, a lo que Luna le respondía con desprecio que se metiera en sus propios asuntos. Ya en silencio con sus pensamientos, recuerda lo que sabe sobre Eren Pendragon, el cual, para ella era un débil y patético hombre afeminado que le temía a su propia sombra. Su matrimonio había sido solamente por beneficios para la familia, y como la familia Pendragon había estado en decadencia desde la muerte de su patriarca anterior, su padre había decidido cancelar el compromiso. Ella, personalmente, sentía alivio por la ruptura del mismo. El caballero de antes seguía intentando sacar conversación con Luna, hablando sobre Eren y lo patético que era como joven maestro de la casa Pendragon, al haber sido el único Pendragon que falló al hacer el contrato con el dragón, y quería ver si había cambiado aunque sea un poco luego de despertar, aunque eso no le importaba, ya que él sería el único que le traería la gloria a la casa Xehanort. Luna, al ver la actitud del caballero, le llama la atención y con asco en su voz le dice que estaba siendo desagradable y que por favor se callara. Ya al llegar al castillo, es recibida por Raven y su familia. Eirin la recibe cariñosamente y la madre de Eren le pide a este que acompañe a Luna hasta su habitación, lo cual lo incomoda ya que le parecía tedioso tener que hacerlo. Luna solamente pensaba que era lamentable ya que seguía siendo el mismo que no podía darle la bienvenida y saludarla correctamente incluso a su edad. Contrario a sus pensamientos, este le mira a los ojos y con una actitud firme y de macho pecho peludo de lomo plateado le dice que lo siguiera. Esto sorprende a Luna ya que no esperaba esa actitud firme y seguridad. Al llegar a la habitación, Raven ordena a los criados que prepare té y algunas cosas para ella. Toda esta situación deja perpleja a Luna, ya que no sabía qué estaba pasando. La actitud de Eren había cambiado totalmente y no se parecía a nada como era antes. Este se sienta como macho pecho peludo y le dice que tomara asiento.
Ella solamente pensaba que su personalidad era muy diferente. Quizás, por perder sus recuerdos, ahora sí parecía un buen hombre que no podía compararse con su yo pasado. Y quizás, así podría salvar a la familia Pendragon de su declive. Raven no tenía mucho conocimiento sobre las circunstancias actuales de la familia y de su relación con la familia Xehanort, así que decide lanzarle algunas preguntas para tantear. Le dice que sabía que su personalidad había cambiado ya que su madre y hermana se lo habían dicho, y si ya no se ajustaba a su gusto, quizás deberían hablarlo con el conde. Luna lo interrumpe a mitad de la oración quedando perpleja por su reacción, que había sido involuntaria. Y aunque su personalidad había cambiado, su tarea seguía siendo la misma, ya que su padre ya había decidido la ruptura del compromiso. Pero antes de decir algo más, Lindsay entra para informar que el caballero de la casa Xehanort estaba causando una conmoción en la sala de audiencias y que necesitaba su presencia y la de la señora Luna. Raven mira a Luna con sospecha, poniéndola nerviosa y preguntándole si no había venido con algún tipo de plan, ya que su cara parecía que estaba guardando algo que quería decir. Luna, aunque se suponía que no le gustaba, no podía articular correctamente lo que tenía que decir. Soltando un suspiro por su falta de respuesta, Raven decide lidiar con ella después, ya que primero lidiaría con ese caballero y se dirige a la sala de audiencias.